números, ¿no? Como les decía hace un momento, nos vamos a detener unos minutos en este grave problema para escuchar la voz de un experto. Nos acompaña en este plató el psicólogo y director del Instituto de Sexología Amaltea, Silverio Sáez. Buenos días, Silverio. Buenos días, Eric. Empezamos por el origen. ¿Dónde podríamos buscar el origen de este fenómeno tan terrible? Yo creo que no hay una causa única porque es un fenómeno complejo. Siempre ha habido delitos sexuales, pero sí que creo que hay un matiz interesante y es el dibujo. La puesta en escena es muy diferente probablemente a los delitos o abusos sexuales del pasado, y ahí claramente hay de alguna manera una relación directa con todo lo que es el ámbito de la pornografía. Es decir, lo que está sucediendo en esas agresiones, en esas violaciones, tiene curiosamente un parecido prácticamente idéntico a lo que están viendo los jóvenes en la pornografía. Porque este comportamiento, llamémoslo gregario, no es demasiado común, por lo menos no era tan común antes, o parece que no lo era. Claro, Eric, ahí es donde yo creo que está la diferencia, ¿no? Es decir, que las dificultades y los desequilibrios psicológicos llevan probablemente a poner en escena delitos y barbaridades, pero esas barbaridades tienen un dibujo que se copia, ¿no? Y eso viene de la pornografía. Yo creo también que a la gente adulta se nos está escapando un detalle, y es que no percibimos el mundo digital de los adolescentes y creemos que eso no es real, es virtual, pero es realísimo, ¿no? Y entonces no somos capaces de detectar todas las interacciones que se están produciendo antes de que se llegue a esas transgresiones o a esas violaciones. Entonces las posibilidades de supervisión son mucho menores, y yo creo que deberíamos darle una vuelta a cómo intentar anticiparnos a este tipo de circunstancias. Yo me pregunto qué pasa por la cabeza de alguien que es capaz de cometer esto ya no en soledad, sino en grupo. Porque claro, es que esto está acordado, ¿no? Ahí está. Yo creo que tenemos que darle también una vuelta, si me permites la reiteración de este concepto, a lo que es el tema de la masculinidad, ¿no? La presión de grupo. Creo que ha estado muy bien que durante estas décadas pongamos en el foco la liberación de la mujer y la lucha por la igualdad, pero habrá que intentar hacer que los varones tengan otros modelos de masculinidad, no solamente desde el peligro, sino un poco ayudarles a manejar esa presión de grupo, el macho alfa, que es algo tremendamente agotador porque dura hasta que llega al siguiente. Entonces, esa incitación a la transgresión en el mundo masculino, como dando más valor a esa propia masculinidad, yo creo que ahí tenemos otra línea de trabajo. Pero ahí se produce una gran paradoja, porque parece que esto del macho alfa y la masculinidad tóxica es una cosa muy, muy vieja, y que están surgiendo discursos que intentan contrarrestar esto, y de repente tenemos un repunte de esas mismas actitudes. Claro, la cuestión, Eric, es si esos discursos llegan al mundo juvenil o está más en el mundo adulto, porque el mundo juvenil, sobre todo el mundo adolescente, se caracteriza, entre comillas, por llevar la contraria a los presupuestos habituales del mundo adulto. Entonces, probablemente en el mundo adulto, a nivel de lo deseable, estamos hablando de esa igualdad, de esos nuevos modelos de masculinidad. La cuestión es, ¿hemos sido capaces de proponérselos de manera eficiente a los adolescentes? ¿Hemos estudiado sobre esa masculinidad? Igual que hemos estudiado mucho la prevención de la violencia de género para intentar ser educativamente, de alguna manera, rentables, estamos haciendo lo mismo con la masculinidad, y yo creo que ahí los profesionales deberíamos seguir indagando. Otra cosa que creo que es muy preocupante es la falta de empatía, porque creo que son incapaces de ser conscientes de lo que le están haciendo a esta otra persona, ¿no? Porque si fueran conscientes de lo que está pasando, no podrían hacerlo. Yo creo que hay y no hay que ser tibio en este aspecto, ¿no? Porque a veces el mundo adulto puede entrar en grises, ¿no? Aquí hay que ser blanco-negro, y yo creo que hay que desasociar, de manera clara lo que es el sexo con lo que es la violencia. Son dos dimensiones que no tienen nada que ver, ¿vale? Entonces, en cuanto damos entrada a la violencia en las prácticas sexuales, estamos perdiendo toda la empatía hacia esa otra persona que está sufriendo nuestra violencia. Y yo creo que aquí deberíamos ser duros. Y fíjate, Eric, aquí no pondría yo solamente el acento a lo que tiene que ver con la brusquedad de la pornografía, sino también con la frivolidad con la que se plantean en muchas series las relaciones de usar y tirar, ¿no? Ojo, sin irme a criterios morales del pasado, pero sí un poco poner en valor el afecto dentro de lo que es la propia interacción en el plano sexual. Ahí estamos perdiendo ese valor de la empatía. Siguiendo por ahí, tú llevas muchos años, décadas, podríamos decir, trabajando con chavales en institutos. ¿Tú has detectado un cambio en sus actitudes con respecto al sexo en todos estos años que llevas trabajando? Y si lo has detectado, ¿en qué sentido? Fíjate, Eric, yo lo que he detectado, desgraciadamente, es que el móvil es un elemento que ha traído unas consecuencias que no fuimos capaces de predecir. El acceso a la pornografía es a través del móvil. Chicos y chicas tienen móvil a partir de los 11 años, y la capacidad de ejercer crítica a ese porno no es lo mismo a los 11 años que a los 18. Entonces, no creo que los chicos y chicas de ahora sean más brutos, más transgresores, más pervertidos, pero sí que creo que
que están recibiendo estímulos de manera desmedida en momentos en los que todavía no tienen capacidad madurativa para asimilarlos o manejarlos. Ahí es donde realmente veo un gran salto, ¿no? Es decir, qué ha llegado y en qué momento evolutivo, y más allá de lamentarnos, lo que tenemos que hacer es reajustar los criterios educativos para anticiparnos. Y luego, fíjate, Eric, otro tema que tal vez puede ser incómodo, ¿no? Hemos trabajado sobre la prevención, sobre las infecciones, sobre los embarazos, sobre la igualdad, pero ¿qué está pasando con el deseo? El deseo llega más allá de que nos apetezca o no, y el deseo nos lleva a la búsqueda. Si no ayudamos a los adolescentes a entender el deseo y a manejarlo, ese deseo se va a canalizar sea por donde sea, y seguramente la pornografía va a tener ese efecto llamada porque no estamos dando alternativas a trabajar ese deseo. Y puede ser incómodo, pero es que la realidad nos va a obligar. O lo trabajamos de una manera consciente y deliberada, o la pornografía seguirá generando estos desmanes. ¿Y están consumiendo más pornografía y más pronto, como se suele decir? ¿Es algo que tú detectas también? Sí, lo que ha sucedido también, Eric, es que digamos que el nivel medio madurativo se está anticipando, porque antes, cuando lo que pesaba era lo presencial, yo tenía un grupo de amigos o de amigas de 4 o 5 y el más espabilado, digamos que tiraba, y 4 o 5 iban a rueda. Ahora tenemos grupos de WhatsApp, grupos en Instagram. Entonces, entre comillas, el más precoz va a sacar de su paso a la generalidad del grupo. Entonces, ahí sí que tenemos una bajada del nivel de curiosidad a cuestiones que tal vez en el pasado llegaban 2-3 años más tarde. Ahí hay otro elemento. Y además, quizás una percepción, pero a lo mejor la pornografía también ha evolucionado, ha cambiado. Las pornografías a lo mejor de los años 80, 90 no eran tan rebuscadas, tan explícitas o tan violentas como las que hay ahora, o a lo mejor es más fácil acceder a algo que existía pero era muy nicho. Sí, aparte de que es más fácil, yo creo que mete también al propio consumidor de pornografía en la búsqueda de el más, ¿no? Y entonces, entre comillas, lo habitual, lo cotidiano, lo más entendible empieza a ser poco demandado, y la propia pornografía se mete en esa dinámica de subir cada vez un nivel. Y luego, cuando te das cuenta cuáles son las búsquedas más abundantes, pues realmente, yo no quiero ser sensacionalista, pero te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque se entra ya en una especie de coleccionismo de buscar lo raro, lo peculiar, y ahí la violencia, desgraciadamente, está siendo demandada. Claro, se podría decir incluso que se crea un fenómeno como de tolerancia, ¿no? Claro. De ya me he acostumbrado a esto ya no me parece excitante, vamos a seguir buscando se más, normaliza, ¿no? Fíjate, sin irme muy atrás, cuando el caso de la Mara de Pamplona, yo siempre recuerdo una de las cosas que viene en una obra de teatro, que era La Jauría. Uno de los detenidos, cuando le detienen, y era ya un hombre adulto, dice: pues si no hemos hecho nada, toma, está todo grabado. Es decir, la conciencia de no estar transgrediendo algo porque lo has visto reflejado en el mundo audiovisual nos hace perder de alguna manera la medida de que es oportuno, que es real, que es ficción. Ahí yo creo que realmente ha habido un salto cualitativo. Yo creo que hay un capítulo muy complejo que lo has apuntado antes, que es el de los padres, que creo que por una parte evitar el acceso a la pornografía yo creo que es algo que tenemos que dar ya por imposible, Sí, ¿no? por imposible, pero además desde el realismo, no porque no haya que intentarlo, porque la gente que se dedica a esto tenga que seguir dándole vueltas a la cabeza, por supuesto. Lo que no podemos es dar por hecho, vamos a conseguir neutralizar el acceso a la pornografía de los jóvenes. No lo vamos a conseguir. Y ojalá me equivoque y dentro de 2 años me digan: eres un charlatán, lo hemos conseguido. Bueno, contento, ese día yo contento. Pero sí que la familia tiene que estar opinando. Y fíjate, Eric, tiene que estar opinando sin tener conciencia de si mi hijo o mi hija está accediendo a la pornografía. Porque ese acceso se produce desde la intimidad y sin comunicación. Y probablemente a edades precoces, ¿vale? Yo les digo a los padres a veces medio en broma: pues miren, hay un 90% de chicos que acceden a pornografía, el 10% que no accede son sus hijos, pero tendremos que educar a la generalidad. Entonces, con esta pequeña broma, yo lo que intento es que la familia se anticipe. La familia tiene que opinar, tiene que escandalizarse, tiene que enfadarse, tiene que aplaudir, tiene que, de alguna manera, ofrecer un punto de referencia distinto y distante al que se está dando en la pornografía. Pero sigue costando a los padres sacar este tema y no sabemos cómo abordar este tema, porque forma parte de la prevención, ¿no? Claro, pero fíjate, yo creo que sigue estando porque tal vez estamos un poco prisioneros de un modelo de tengo que dialogar de manera fluida con mi hijo adolescente, y eso no es fácil, y yo eso no lo pondría como meta, porque seguramente los adolescentes no van a querer comunicarse con nosotros, van a querer comunicarse con sus iguales. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo como padre o madre? Independientemente de esa comunicación, tengo que opinar en voz alta, es decir, tengo que ser de algún modo una especie de hilo musical constante que mi hijo o mi hija tiene que estar escuchando. Renunciar a esa parte va a dejar a nuestros hijos a los pies de los caballos. Pero es difícil buscar ese equilibrio, ¿no? De ser como
un juez que te van a percibir como una cosa aburrida que censura, o ser demasiado blando. Es que no sé cómo pero fíjate, entre no hacer nada y tal vez ser demasiado fiscal, yo apostaría por lo segundo. Yo de todas maneras creo que el opinar en voz alta, el ser coherente con los propios valores, el decir lo que me parece bien o mal, eso nunca es inoportuno. Después nuestro hijo o nuestra hija tomará conciencia de qué piensa mi familia y qué es lo que a mí me llama la atención. Pero si solamente tiene el referente de qué me llama la atención sin el contraste de qué piensa mi familia, yo creo que ahí tenemos un vacío. Y ojo, creo que las familias están actuando con mucha más contundencia de la que a veces se dice de manera frívola en los centros escolares. Otra cosa es que desgraciadamente igual no estamos dando en las claves concretas para ser educativamente eficientes, pero yo creo que motivación hay. El estudio apuntaba al verano, apuntaba a las zonas costeras. Me pregunto si el consumo de sustancias legales o ilegales también tiene un papel y si está yendo en aumento. Absolutamente, porque fíjate, Eric, yo hablaba antes de que la clave es el deseo, ¿no? El deseo a veces nos lleva a, de alguna manera, que nos apetezcan según qué cuestiones, ¿no? Que tenemos que saber controlar y contener. No podemos dar el mundo a las emociones. Yo puedo tener hambre y no puedo romper el escaparate de una pastelería, ¿vale? Tengo que manejar y eso me hace una persona más madura. Claro, cuando entramos en estados de conciencia alterado, alcohol, drogas, ¿vale? Ese deseo, de alguna manera, se puede llevar a la práctica sin lo que sería el control de una normativa y una convivencia. Entonces, ese es un cóctel muy peligroso. Ese deseo no entendido, ese deseo no bien manejado con estados de conciencia alterado es lo que nos va a llevar realmente a un alto grado de riesgo. Se habla ahora de rehabilitar a los menores, obligarles a pasar por un procedimiento, ¿no?, de reeducación. Sí. A los que han cometido este tipo de delitos, porque claro, no se pueden penar quizá de otras maneras. ¿Se puede reeducar a una persona que ha cometido una salvajada así, siendo todavía menor de edad? ¿Y cómo? Tenemos que intentarlo. Yo creo que todavía estamos, no vamos a decir que científicamente todo está resuelto, pero tenemos que intentarlo. Lo que tenemos que de alguna manera es que proponer programas educativos de rehabilitación, y si vemos que al final no son posibles, pues humildemente tendremos que asumir no ha sido posible, pero no podemos tirar la toalla. Además, yo creo que una cosa es el mundo asistencial, donde ya se han producido los delitos, donde ya tenemos una transgresión, y otra parte es el mundo preventivo, donde todavía no hemos llegado ahí. Yo cargaría un poco el foco en vamos a intentar ayudar a que estos chicos y chicas que todavía no han padecido estas situaciones tan extremas no lleguen a padecerlas. Y entre tanto, en el mundo asistencial sí que tenemos también la obligación de intentar rehabilitar a todas las personas. Esa rehabilitación, entiendo que volviendo un poco al principio, tendrá que pasar por la búsqueda de la empatía, lo primero, ¿no? Eso lo primero por la búsqueda de la empatía, segundo por tener una visión de la sexualidad desasociada de la violencia, evidentemente por el tema del respeto, y otra cuestión, el aprender a manejar lo que son tus propios deseos, es decir, una persona madura, una persona sensata, una persona equilibrada, entiende sus deseos pero no les da todo el poder, los controla. Entonces la rehabilitación tendría que ir por ahí. Yo creo que a veces el problema viene en el mundo adolescente cuando se transgrede y no se penaliza. Entonces cuando se transgrede y no se penaliza, se genera ahí una especie de refuerzo que pone a los adolescentes en situaciones peligrosas. Por eso en la entradilla que hacíais no se denuncian todas las violencias y abusos que hay, y eso es un peligro, porque eso está generando un efecto llamada. Por eso yo animo a todas las personas que sufran o padezcan este tipo de situaciones que las denuncien, que lo pongan en conocimiento de los profesionales. Hay profesionales muy bien preparadas para atender este tipo de situaciones, y no solamente van a resolver las posibles secuelas para ti como mujer agredida, sino que va a allanar el camino para el futuro, que otras lo puedan hacer con mucha más eficiencia. Pues hay que dar ese mensaje. Lo importante también para empezar es denunciar. Eso es lo primero. Yo creo que es muy importante. Silverio Sáez, del Instituto de Sexología Maltea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Eric. Y ahí os mando, Carlos, un montón de claves sobre este asunto tan complicado. Gracias, Eric.